Muy bien, llegó el momento de explicar el libro más confuso de toda la Biblia, pero que al mismo tiempo es el más claro y el más obvio. ¿Cómo es esto? Primero que nada, la exégesis que voy a decir va a tener que ser una versión abreviada de la exégesis del padre Leonardo Castellani. Si quieren más detalles, por favor, lean el libro mismo del padre Leonardo Castellani, al menos hasta la primera mitad. La parte histórica escatológica, como él mismo le denomina, que contiene las primeras 10 visiones del Apocalipsis explicadas a su manera, con sumo detalle, extrayendo extractos de los padres, justificándose de forma muy buena. Dejaré el enlace con unas cuantas anotaciones que yo puse ahí en la descripción, como el mismo padre Castellani luego explica. El contenido de una profecía se va esclareciendo a medida que se acerca el momento de su realización y entender lo que el mensaje nos quiere transmitir antes de los demás. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es la manera en la que San Juan está dando esta profecía. A medida que San Juan va dictando los eventos del Apocalipsis, pues todos siempre termina en la parucía y luego retrocede y cuenta la misma cosa pero desde otra perspectiva hasta llegar a la parucía de nuevo. Por eso es que en el Apocalipsis hay más de una vez en donde dice y hubo un terremoto gigante. Ese terremoto siempre designa la parucía, siempre designa la segunda venida de Cristo. Lo que pasa es que el autor está volviendo atrás y empieza desde otra perspectiva. El término de las cosas que ocurre en el libro del Apocalipsis es tal que así. Si lees los mensajes a las 7 iglesias, notarás que cada uno de los premios que hay al final de cada uno, prometida a las 7 iglesias, a los vencedores, pues todos estos están recogidos en el capítulo 20. Por lo tanto, hay una continuidad literaria dentro del texto. Por lo tanto, es ridículo decir que el mensaje a las 7 iglesias no es parte de la profecía, lo escribieron antes o lo pegaron. Algo así, eso es estúpido. Estas 7 iglesias no son ninguna otra ni nada más que las épocas de la iglesia católica. La primera iglesia, Éfeso, se llama así y significa ímpetu, y es la iglesia de los apóstoles, la cual se dice: conozco tu caridad y tus obras, pero has abandonado la caridad que dejaste. Y esto es porque ya en la época apostólica nosotros veíamos en el libro de los Actos de los Apóstoles, pues vemos cómo esta gente ponía todas sus pertenencias en común para los apóstoles. Todos hacían la penitencia pública. En caso de Ananías y su esposa, pues ya nos dice que esa caridad ideal pues se termina enfriando. Luego la iglesia de Esmirna, que significa pues mirra, y es con lo que se unge a los muertos, es la iglesia de los martirios, que va desde Nerón hasta Diocleciano. Por eso es que hay una parte ahí donde dice, y vas a tener persecución de 10 días. Esas son las 10 grandes persecuciones que ocurrieron desde Nerón hasta Diocleciano. Luego la iglesia de Pérgamo, la cual es la iglesia de los doctores de la iglesia, donde ya se establece y se deja de perseguir a la iglesia, y por lo tanto ya no son ataques físicos, sino ataques intelectuales. Por eso Pérgamo, que significa pergamino, es la ciudad donde estaban pues los más letrados, los doctores del mundo pagano. Pues ahora los doctores toman ese lugar donde mora Satán y pues convierten estas letras en la apologética cristiana. Luego, en la cuarta iglesia es Teatira, la cual es la época del medieval. Por eso es que dice, sus obras posteriores son mejores que las primeras. Esta iglesia está dividida en la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. También dice que tolera a la hembra Jezabel, lo cual representa la simonía. Pues era el problema que más plagaba a esta iglesia, la simonía, o sea, el vender puestos eclesiásticos por dinero. Esta es la época más grande de la iglesia y por eso Jesús le dice, le he dado tiempo para que se arrepiente de sus obras y no lo ha hecho. Luego la iglesia moderna, Sardes, esta época del renacimiento, se llama a sí mismo la época del renacer, pero la cual le dice, tienes nombre de vivo pero estás muerto. Luego de eso, ¿qué pasa? Ocurre la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice, el que tiene la llave de David, el que cierra y nadie abre y nadie cierra. Este título que tiene Jesucristo, el que cierra y nadie abre, con la llave de David, pues es una clarísima referencia a las llaves de San Pedro. En Filadelfia, pues ya no hay pues quien sostenga las llaves han vuelto a las manos de Jesucristo. En otras palabras, este periodo es nuestro periodo actual, es el periodo en donde no hay papa, es el periodo donde dice, sé que eres perseguido por aquellos que dicen ser judíos, o sea, aquellos que dicen ser la Israel de Dios, mas no son, sino que son sinagoga de Satanás. Y no solo eso, sino que dice también, porque eres débil. Piensa, la iglesia, una vez perseguida, sin papa, va a volver a las catacumbas. Ya lo decía Pío XII, que la iglesia iba a volver a las catacumbas, a unas más terribles. Tiene que haber una gran tribulación donde la gente no se da cuenta de que el final ya vino, no pueden darse cuenta. ¿Por qué? Porque están dentro de la profecía, y los que están dentro de la profecía no saben que están dentro de la profecía. Nosotros somos reservados, dice Jesús, porque te has mantenido fiel a mi nombre, pues yo te protegeré de la tribulación magna que ha de venir sobre todo el universo mundo. Fíjense lo que dice, la gente que se mantuvo fiel durante esta tribulación, durante este periodo, pues será protegida de la tribulación, de todas las cosas que van a venir, de la gran guerra y de la gran persecución que va a venir. La séptima, por lo tanto, es una que todavía no ocurre, pero nos ya da una pista, porque en todas las iglesias, menos en la de Filadelfia, siempre hay un reproche. Siempre Jesús dice, pero te tengo algo que decir. Y en la Odisea dice que son tibios, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
O sea, durante la iglesia del milenio la gente ya no va a ser tentada por los demonios y durante ese periodo de paz dicen que todos son ricos, más debido a que Jesús dice que a los que Él quiere, Él lastima, como en el libro de Job vimos, esta gente pues si bien es querida, no es lastimada. Por lo tanto, su fe no es probada. Y su fe no es probada en el fuego de la tribulación, pues ¿cómo sabemos que esa fe es verídica? La gente se vuelve tibia, la gente se vuelve, pues, no fría, pero tampoco caliente. Eso es futuro. En todo sentido de la palabra, no podemos saber exactamente con precisión lo que va a ocurrir. 6 épocas de la iglesia. Y fíjense que estas épocas no son de las demás iglesias, son de la iglesia católica, apostólica, romana. Y con más ejemplo vamos a verlo en las trompetas. Así que continuemos. Los 7 sellos son los sellos en un pergamino genuino, literal, el cual el Cordero, o sea Jesucristo, está rompiendo uno por uno. Este pergamino simboliza los planes de Dios para el futuro, que no se le fue dado poder a nadie, solo al Cordero, o sea a Jesucristo, abrir los sellos, o sea conocer los designios de Dios. Solo Él los conoce porque Él es efectivamente Dios. Y ahora todos conocen los primeros 4 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, pero ¿qué significan exactamente? El primero de todos, tal vez les sorprenda saber esto, pero es el Evangelio. Según los padres de la iglesia, todos creían ver en este primer jinete el esparcimiento del evangelio. ¿Por qué? Bueno, se le da una corona. Este sello representa obviamente como la monarquía católica le da el permiso y ayuda y propaga pues el evangelio. Si no fuese por eso, pues no hubieran llegado tan lejos. Y por eso es que tiene un arco, porque llega lejos, llega a todos los continentes del mundo. En el Evangelio según Mateo, Jesús dice que primero tiene que esparcirse este Evangelio a todas las naciones del mundo y después viene el final. Por lo tanto, que esto sea lo primero de lo primero que vemos de la revelación, pues tiene mucho sentido. Luego, el segundo sello. Todos, sin excepción alguna, han identificado el segundo como guerra. El tercero es la consecuencia de la guerra, o sea, la hambruna. Como un dato curioso, el hecho de que el pan, o sea, un denario, más o menos el salario de un día, pues no alcance para comprar el pan de un día, pero sí que el aceite y el vino sobre de más, pues era algo que de verdad pasó en el Imperio Romano durante las reformas de Diocleciano. Esta era de hecho muy común que la gente en la península itálica produciera en demasía mucho aceite y mucho vino. Por lo tanto, los precios de esas cosas eran muy baratos, pero las cosas más básicas como el pan, pues eso sí era más difícil de encontrar. Entonces aquí lo que sucede, y vamos a ver, y vamos a explicarlo al tiro, es que Juan está utilizando símbolos, cosas que pasaron a su alrededor, cosas que él vio y cosas que se entienden en la Biblia para identificar cosas futuras. Esto se llama el tipo y el antitipo. Se usa como un ejemplo para identificar y entender de qué manera será lo que va a venir. Porque el ser humano solo puede entender las cosas a través de cosas que ya conoce, cosas nuevas a través de cosas que ya ha visto. Por eso mismo es que Jesús siempre hablaba en parábolas también. El cuarto sello es algo interesante porque se añaden todas las cosas de los anteriores 2 sellos, o sea, la muerte por hambre y la muerte de guerra, pero también las fieras del anfiteatro, la cual lanzaban a los cristianos en la época pues de Nerón. Aquí se está ejemplificando ya la persecución, así que muchos podemos decir que la última persecución, la cual San Pablo también dice tiene que ocurrir, la última persecución, la gran tribulación más grande que nunca ha habido, tiene que ocurrir, y esto ocurrirá después de esta gran guerra apocalíptica. El quinto, y se ven en las almas de los mártires degollados por la palabra de Jesucristo debajo del altar. Antes del Concilio Vaticano II, los altares tenían por obligación tener que ser de piedra y por debajo tenían que tener las reliquias de 2 mártires mínimamente. Por lo tanto, está literalmente la sangre de los mártires corriendo debajo del altar. Entonces todos estos mártires gritan al Dios único de ¿hasta cuándo, fiel y veraz, que no juzgas la sangre nuestra de los moradores de la tierra? Y claro, ahí se les dice a todos estos que esperen un rato porque todavía tiene que venir algo peor. Todavía tiene que ocurrir la gran tribulación. Todavía tienen que morir todas las personas que tienen que morir por el verbo de Dios. Tienen que morir todos los mártires, tienen que morir. Pero luego el sexto sello pues designa ya pues el cataclismo final antes de la parucía. El sexto sello es, como se dice, la luna hecha en sangre, el sol escurecido, las estrellas caídas. Puede ocurrir literalmente, tal vez. Antes de la segunda venida, pues claro que puede ocurrir algo así de forma supernatural. Otra interpretación que se puede hacer es que, primero que nada, las estrellas, como dice el profeta Daniel, representan, de hecho, a los doctores, a los sacerdotes, representan a los fieles, al clero en sí, de la iglesia. El sol significa la doctrina, la luna significa el mundo mudable. Por eso es que luego cuando vemos a la imagen de la mujer parturienta vestida del sol con la luna a sus pies, es que está pisando el mundo mudable y que está vestida de la doctrina sana. O sea, que el sol se eclipse, pues, ¿qué quiere decir? Que la doctrina ha sido eclipsada. Que la luna se vuelva de sangre quiere decir que el mundo, pues, sea literalmente ensangrentado. Luego de eso, el séptimo sello, pues, es un descanso de como media hora. Silencio en el cielo. Lo cual mucha gente y muchas interpretaciones medievales en general siempre ven aquí un descanso antes del fin último. Claro, pero antes de los 7 sellos, antes de que se termine eso, vemos una visión de 144.000 personas selladas.
12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, de la cual por cierto Dan no se menciona esa tribu. 144.000 representa la totalidad de los fieles que en esos tiempos van a ser signados. Como vimos en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los últimos tiempos, justo antes de la parucía, pues esta iglesia será mantenida, será reservada. Y aquí eso se vuelve a repetir, que habrá 144.000, o sea, un número indeterminado, pero simbólico, de personas, las cuales serán reservadas de la destrucción. Después de esto, San Juan lo que hace es recapitula. Ok, volvemos al inicio y empezamos con las trompetas. Ok, ya vamos apurando un poco el paso porque creo que estoy explicando muy lento. Las primeras 4 trompetas afectan 1/3 de todo el mundo. Esto se debe a que, según la Biblia, el mundo está dividido en 3 partes, en los 3 hijos de Noé. El hecho de que afecten 1/3 significa que esto afectó solo a Europa. La primera trompeta es la herejía arriana. Se menciona que 1/3 de todo arde en llamas. Esto es porque las invasiones bárbaras en Europa durante este periodo destruían todo a su paso, arrasaban de forma sangrienta y despiadada. En Cartago se habla de una cantidad descomunal de obispos que eran mandados a las minas a trabajar hasta morir. La segunda es la religión de Mahoma, debido a que se dice que una montaña, que representa pues las tribus árabes unificadas, lanzándose al mar, o sea, al mar Mediterráneo, convierten todo ese tercio del mundo en sangre, debido a que los piratas musulmanes son sanguinarios, cazan constantemente navíos de los europeos, robando gente, esclavizándola, vendiéndolas como si fueran objetos, invaden la península ibérica, llegando hasta los Pirineos. La tercera trompeta es el cisma de Oriente, una estrella que, como dijimos, son los doctores de la iglesia. En este caso fue Photius, un doctor y obispo de la iglesia, cae del cielo y convierte las aguas amargas, convierte las aguas dulces, o sea, los sacramentos, los convierte en amargos. No son impotables, la gente todavía puede beber de ellos porque los sacramentos de los cismáticos son válidos, pero son amargos, mucha gente muere de ellos. La cuarta trompeta es el protestantismo, porque esta vez ya no fue solo una estrella, sino que fueron 1/3 de todas las estrellas, porque muchos se sumaron a esta herejía, muchos sacerdotes y muchos monjes cayeron del cielo y se fueron junto con Lutero. Y después, también 1/3 de la luna también se oscureció, porque después de esta herejía, pues los Habsburgos se ven forzados a firmar una paz en donde se les dice a los muchos reyes que pueden elegir seguir en comunión con Roma o pueden elegir irse al Averno con Lutero. Y después 1/3 del sol, o sea de la doctrina, también fue oscurecido, debido a que la doctrina ahora se volvió reaccionaria y en algunos casos reaccionó demasiado. De aquí en adelante las 3 trompetas que sobran son alaridos, son ayes, son dolores, y estos afectan a todo el mundo. Y lo que se denomina pues la quinta trompeta, esto es el iluminismo, el enciclopedismo de los siglos iluminados, de la ilustración. ¿Cómo sabemos esto? Simple. En este caso se designa que la estrella es en realidad un ángel, el ángel del abismo, el cual abre un foso en donde salen estas especies de langostas con colas de escorpión y que atormentan no las cosas verdes, ni tampoco a la gente que está ciñada, sino estas cosas son efectivamente los filósofos de estos siglos, del modernismo. Estos filósofos, estos iluminados, trataban a la iglesia de la infame y a Jesucristo de el infame. Eso es blasfemia en el más puro sentido de la palabra. Estos enemigos del catolicismo pues no pueden afectar a la gente que es fiel, o sea, al remanente fiel que ya describimos. Los que estaban con el signo de Dios en la frente representan siempre la iglesia fiel. Esto dura durante 5 meses. Ahora, si usamos la medición de tiempo que se usa en Daniel, en donde por ejemplo las 70 semanas se convierten en 490 años, pues 5 meses se convierte en 150 años. 150 años es el periodo que dura desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí lo tienes. Sexta tuba. Se desatan 4 ángeles en el otro lado del río Éufrates. Fíjate, si nosotros tomásemos de forma literal lo que está ocurriendo en el Apocalipsis, podemos decir que no, han caído, no sé, meteoritos, a 1/3 de todo se ha vuelto sangre, las aguas son impotables y de repente se seca un río. ¿Qué? Disculpa, pero cosas como más increíbles en el otro lado. Eso delata que esto es simbólico. En el río Éufrates era la marca entre el mundo romano y la barbarie. Ese río se seque, pues significa que va a haber una guerra de Oriente hacia Occidente. Representa 4 ángeles, representa 4 reyes, 4 reinos. Según la teología católica, los ángeles que reinan sobre las naciones se llaman potestades. Entonces, estas 4 potestades serán libradas para hacer que sus naciones peleen en guerra mortal. Otra vez, la tercera guerra mundial, la guerra de los continentes, la última guerra antes de la persecución masiva, otra vez está ejemplificada. Esto es algo que quiero que noten, y es, en el primer septenario,
La sexta iglesia, Filadelfia, se le dice: en el tiempo de la tribulación a ti yo te preservaré. El segundo septenario, los 7 sellos. Antes del último sello se sellan a los 144.000 fieles. Luego de nuevo, en las 7 trompetas, antes de la parucía, nuevamente, y esta vez con mucho más detalle, se nos explican 3 visiones. Ya se hizo de noche mientras explicaba esto, fíjate. Bueno, las 3 visiones antes de la última tuba son la visión del libro devorado, la visión de la medición del templo y la visión de los 2 testigos. Uno por uno. El libro devorado. El libro que Juan devora es el libro del Apocalipsis que estamos leyendo. Esto lo sabemos porque ese libro, al parecer, contiene 7 truenos. Y nosotros, en la visión preliminar, cuando Juan sube al templo de Dios en el cielo, él ve que del trono de Dios salen muchas voces y muchos truenos. El número 7 denota perfección, así que esta es una voz de Dios la cual es perfecta. Es muy lógico que sea esta la revelación, o sea, el mismo libro que tiene el título que significa revelación, Apocalipsis. Cuando el ángel que lo sostiene, primero que nada le dice que tiene que profetizar a muchos pueblos, naciones y reinos. Esto luego lo podemos conectar con el ángel que anuncia el Evangelio eterno, lo cual pasa en la segunda parte del Apocalipsis. Esta visión del libro devorado también está copiada del profeta Ezequiel, en donde este también es llamado a profetizar. Pero el ángel le dice a Juan que vuelva a profetizar. En otras palabras, esto es algo que tiene que volver a ocurrir. Él ya profetizó, él ya evangelizó a través de su primer evangelio, el evangelio según Juan. Pero, según vamos a entender, él tiene que volver a evangelizar, esta vez con el Apocalipsis como su nuevo evangelio. El acto de medir el templo se refiere a que ese templo, o bueno, esa parte que él mide, será reservada. En otras palabras, de la religión, que representa el templo y la ciudad santa, pues solo el altar y la gente que esté adorando en el altar será medida. El resto, para afuera, no se mide y se le da a los paganos para que lo pisoteen durante 42 meses, o sea, durante el tiempo que va a durar la persecución. 3 años y medio. Luego queda explicar, pues, la visión de los 2 testigos. La exégesis tradicional sostiene que los 2 testigos son Enoc y Elías, porque en ambos casos Enoc y Elías fueron tomados por Dios, no murieron. Como una nota aparte, voy a serles honesto, la comunidad tradicional católica es muy sectaria, está muy fragmentaria. Es muy fragmentaria y una de estos fragmentitos tiene muy de cerca en su corazón las profecías de muchos santos católicos que profetizaban acerca de 2 futuros personajes, el Gran Monarca y el Papa Angélico. Ahora, esta teoría de el Gran Monarca y el Papa Angélico son, pues, revelaciones privadas. No tienes que creerlas. Pero si tuviera yo que creerlas, pues puedo encontrar que esas revelaciones igual están refiriéndose a estos 2 testigos. Y eso es porque el mismo San Juan utiliza una profecía de Zacarías para referirse a estos 2. Dice, son los 2 árboles de olivo. Y en la profecía de Zacarías, que también se refiere a 2 árboles de olivo, pues esos 2 árboles de olivo en la profecía de Zacarías se referían al sumo sacerdote, Josué, y al rey de Judá, Zorobabel. Entonces ahí tenemos un sacerdote y un rey, gran monarca y papa angélico. Puede ser el tipo al antitipo. Esto es mi propia teoría, no lo dice el padre Castellani, les aviso. Pero está ahí. Y regresando a lo que estaba diciendo, podemos ver que nuevamente, antes de la séptima trompeta, que es, ya dijimos, la parucía nuevamente, antes de la séptima trompeta, antes del final, antes de la parucía, vemos nuevamente la promesa de que Dios va a mantener, pues, a los suyos protegidos y al resto no. Al resto, pues, van a ser presa del anticristo. Así de simple. Van a irse a morir en esa guerra de los continentes. Así de simple. Y sabemos que esta gente va a ser una minoría. Tiene que ser una minoría porque la mayor parte de la gente, pues, no le importa nada de lo que estoy diciendo. No le importa el apocalipsis, no le importa nada de eso. No cree que vaya a venir el anticristo. Cree que estamos en una especie de época sin progreso, sin igual, cosas así. Y bueno, debido a eso, pues esa misma gente no tiene el sello de Dios en la frente, no está bautizada en la Iglesia Católica. La mayoría de las personas no son, aunque sigan a sí mismos católicos, no son creyentes realmente. Entonces es muy lógico lo que todo dice aquí, que hay un remanente fiel, una reliquia, un porcentaje minúsculo de gente se ha mantenido y se mantiene con Dios, con sus santos, con la profecía. Ya la séptima tuba dice, pues llegó el tiempo de el que es y el que era. Ya no se dice el que es, el que era y el que viene, sino el que es y el que era, porque ya vino. Pues después de eso ocurre la visión de la mujer parturienta, que tiene una imagen de 12 estrellas, ya que 12 es el número para los reinos, por eso 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Y esta mujer está vestida con el sol, la buena doctrina, pisa el mundo, o sea, la luna, las cosas mudables, es atormentada por el dragón, o sea, por Satán. Y esta mujer se refugia en el desierto, o sea, se refugia en la religión profunda.
lejos de las cosas mundanas del mundo mundano. Y es nutrida, adivinen qué, por la misma duración que dura la persecución. 42 meses, 3 años y medio, 1260 y tantos días. Y esa es la misma duración que dura la predicación de los dos testigos. Los dos testigos van a cuidar a esta mujer. Podemos ver entonces de que es la misma historia, es literalmente lo que estaba diciéndole. San Juan nos ha dicho exactamente la misma cosa, pero desde distintas perspectivas, para que estemos total y absolutamente seguros de que lo que se está refiriendo es en efecto la misma cosa. Está diciéndonos lo mismo. Cuando tú quieres decir pues algo, apuntas allá y dices eso, pero para estar muy seguro te plantas desde otra posición y apuntas al mismo lugar. Y el lugar donde interceden pues estas direcciones opuestas, ese lugar pues ahora está mucho más precisado. Entonces San Juan hace esto al menos 3 veces para decir de forma muy precisa a qué religión se está refiriendo. Se está refiriendo, durante todo este libro vemos que se ha referido a la historia de la Iglesia Católica. Durante todo el libro se refiere a la Iglesia Católica, se refiere a la persecución que sufre la Iglesia Católica. Y luego vemos esta mujer, la mujer vestida del sol, la parturienta, que va a dar a luz a un hijo, que serán de seguro los mártires de los últimos tiempos, o serán pues los salvos de los últimos tiempos. La iglesia es protegida, es mantenida, hay una intervención divina, un deus ex machina, el cual literalmente cambia la historia para evitar que esta religión, la suya, la de Dios, perezca de la faz de la tierra. Y más tarde, en la segunda parte del Apocalipsis, la escatológica histórica, la que trata totalmente cosas del futuro, que habla acerca de esta otra mujer. Hay 2 mujeres. La primera mujer ya la vimos. La otra también la conocen, la perra de Babilonia. Y esa, déjenme decirles un adelanto. Esa perra de Babilonia es la iglesia conciliar. Es la iglesia después del Vaticano II. Es la iglesia que se autoproclama católica, pero es una secta que surge después del segundo concilio del Vaticano. Próximamente, pues, se hablará de la segunda parte, el segundo cuaderno de este excelentísimo exégeta argentino, el padre Leonardo Castellani, el cual previó que todo esto iba a ocurrir. Él mismo dice, hablando de Søren Kierkegaard, él dice que él no podía prever de que lo que él estaba describiendo era apocalíptico, él estaba dentro del apocalipsis y no podía saberlo. Pero el padre Castellani tampoco sabía que lo que él iba a describir en su siguiente cuaderno, acerca de la perra de Babilonia, acerca de la religión adulterada, acerca del vaciamiento de los dogmas, pues él nunca pudo haber descubierto que lo que él estaba describiendo estaba ocurriendo justo al mismo tiempo que él estaba vivo. Al final murió antes de que se concretara el concilio, y él pensó que era una simple reforma litúrgica, como ha habido antes, pero nada más lejos de la verdad. Así que dejémoslo hasta aquí, y voy a dejar ahora un mensaje para el Señor, pero eso es otra historia. El video de Don Andoni acerca del apocalipsis es realmente pobre. Igual que la mayoría de sus primeros videos. Creo que debería ser remasterizado de alguna forma, incluyendo el contenido que de hecho muestra el padre Castellani en su libro. A última hora se me vino a ocurrir hacer que sea una video respuesta. Yo quería simplemente hablar del apocalipsis porque sí, porque estamos viviendo en el apocalipsis, creo yo. Entonces por eso. Pero bueno, ya la próxima mitad de este video la subiré otro día. Pues tenga ganas, ahora mismo estoy haciendo otro. Y nada, pues, diviértanse. ¿Hay algo más que decir? No, ¿verdad?